Las crónicas del Poisson. 17 de diciembre de 2022. El amigo americano. Se cuenta que los antiguos de Gaullistas, es decir, los franceses partidarios del general Charles de Gaulle, solían llamar a los USA con el mote irónico de l'ami américain, que se traduciría como el amigo americano. Somos de la opinión de que el general de Gaulle ha sido el último patriota francés que ha podido gobernar a Francia. Ello fue una consecuencia directa del tremendo prestigio que consiguió de Gaulle a causa de su decisión histórica de apostarlo todo en el verano de 1940 por la causa contraria al nazismo, con el apoyo de su homólogo inglés Winston Churchill, cuando Francia acababa de ser vencida sin contemplaciones en el campo de batalla y ocupada por la Wehrmacht alemana, e Inglaterra se había quedado sola, durante su hora más oscura, enfrentada al sorprendente e intimidante poder militar del Tercer Reich de Adolf Hitler. El resto es historia. A causa, en gran medida, de la demencia absurda de Hitler de insistir en querérselo jugar todo a un solo lanzamiento de los dados. El Tercer Reich perdió la Segunda Guerra Mundial y Francia pudo encuadrarse en el bando de los vencedores junto a la Inglaterra de Churchill, la Unión Soviética de Joseph Stalin y los USA de Harry Truman en mayo de 1945. Pero, como el mismo de Gaulle le había advertido a su nuevo aliado de batalla, Churchill, en aquel aciago verano de 1940. Las naciones no tienen amigos, solo tienen intereses. Durante los años siguientes de Gaulle continuó poniendo los intereses de Francia por encima de todo, enfrentándose a varias administraciones de los USA entre 1958 y 1969, sacando a Francia de la recién fundada OTAN y retirando de su territorio a todas las bases militares estadounidenses, organizando mediante bombarderos nucleares supersónicos con base en tierra y bombarderos nucleares con base en buques portaaviones, la propia fuerza de disuasión francesa ante cualquier amenaza, soviética o extranjera. Siendo miembro fundador, junto con la Alemania de Konrad Adenauer, del embrión de lo que llegaría a ser la actual, y desgraciadamente fallida Unión Europea, tal y como se nos está haciendo cada día más evidente. Bloqueando la entrada del Reino Unido al entonces mercado común europeo, y finalmente, la gota que desbordó al vaso. Su trascendental decisión de terminar de cambiar más del 90% de los $dólares de las reservas financieras francesas por su oro equivalente, para ser repatriado a las bóvedas de seguridad francesas, principalmente entre 1965 y 1968. Cuentan las malas lenguas que los USA decidieron castigar por esto, y de manera ejemplar a de Gaulle, organizándole a través de la CIA, la hoy ya famosa Revolución Estudiantil del mayo del 68 parisino, cuando los estudiantes se rebelaron contra sus profesores. Y en la cual, la izquierda francesa y europea colaboraron como tontos útiles y que, a la postre, desencadenó una serie de acontecimientos que terminaron, al menos en parte, contribuyendo a la decisión del general de Gaulle de retirarse definitivamente de las riendas del gobierno de Francia en 1969. Como veredicto de la historia, ante esta última gran decisión en política económica de Gaulle, quedan las evidencias de que el viejo general actuó como un patriota, hasta el final, a costa de tener que sufrir personalmente por ello, y a cambio de lo que él consideró el beneficio de su patria. Como así fue, ya que en 1971, el entonces presidente de los USA, Richard Nixon, tuvo que tomar la igualmente trascendental decisión de terminar con la convertibilidad fija entre el oro de las reservas useñas y su divisa, el $. Por algo habrá sido. El 13 de septiembre del 2022, el periódico sueco Nya Dagbladet, traducido como la nueva publicación diaria, publicó un controversial artículo en el cual describía un supuesto plan maquinado por la corporación RAND de los USA para procurar el objetivo fundamental de revitalizar la debilitada economía de los USA a costa del sacrificio de la europea.
La Corporación RAND es una organización que fue fundada en 1948 con el objetivo inicial de asesorar mediante investigación y análisis a las Fuerzas Armadas de los USA. Con los años, la RAND ha ido ampliando su radio de acción hasta llegar al día de hoy a incluir la asesoría al todopoderoso Departamento de Estado de los USA en sus estrategias de dominación geopolítica global. Actualmente la RAND está catalogada en España con esa denominación progre, cursi y estúpida, de tanque de pensamiento, entre comillas, que ha resultado de la traducción literal de la denominación anglosajona. Como es de pura lógica, la RAND tiene que ser, y es, una organización lo más discreta posible, cuyo modus operandi tiene que ser, y es, lo más a la sombra posible. Pese a todo, la RAND es conocida, desde hace ya bastantes años, por haberse revelado relacionada, discreta, pero efectivamente, a las decisiones y a las iniciativas que han ido ejecutando el Pentágono y el Departamento de Estado de los USA a lo largo de los años. Como era de esperarse por la mayoría, la RAND emitió un comunicado el 14 de septiembre del 2022 expresando el no tener absolutamente nada que ver con el mensaje del artículo del periódico sueco. Con este comunicado, la RAND no ha hecho más que confirmar su modus operandi a los ojos de todo aquel que no tenga el cerebro saturado de la basura escupida constantemente por la M progre. Si nosotros hubiéramos estado al comando de la RAND, habríamos optado por un silencio y una indiferencia absoluta. Según reporta el periódico sueco, el plan de la RAND para revitalizar a la economía estadounidense versa sobre unos cauces fundamentales que se exponen a continuación. La crisis económica global del 2008 fue una de la cual la economía estadounidense no se recuperó totalmente. Pese a que esta crisis fue creada principalmente por la indisciplina especulativa, la avaricia y la inmoralidad de la industria financiera de los propios USA, las administraciones useñas, empezando por la demócrata de Obama entre 2009 y 2017, se abstuvieron de tomar las medidas necesarias y suficientes para detectar, aislar, castigar públicamente a los responsables, y posteriormente, asegurar que el resto de los financieros no osaran nunca más regresar a los niveles de indisciplina especulativa que originó la citada crisis. En lugar de ello, se dedicaron solo a aplicar medidas de corto plazo, paños calientes para aliviar el malestar inmediato, pero ineficaces para sanar la enfermedad que los había provocado. Así fue como, por ejemplo, Obama se dedicó a destinar enormes cantidades del dinero público de los contribuyentes estadounidenses para salvar de la bancarrota empresas que habían sido responsables directas de la crisis, tales como las financieras Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America y US Bancorp, etc., y también a otras, no directamente responsables, pero sí muy mal administradas, como la General Motors. Así fue como Obama, un declarado progre globalitario, se arrodilló frente a la plutocracia hipermillonaria useña, traicionando, de camino, a su electorado y al pueblo entero de los USA. En paralelo con lo anterior y durante el mismo periodo, la Reserva Federal estadounidense se dedicó a emitir colosales cantidades de dólares falsos, creados de la nada, mediante sus denominadas políticas de expansión cuantitativa, entre comillas. Simultáneamente fueron reduciendo la tasa de intereses hasta alcanzar niveles absurdos, incluso nulos, con la excusa de reactivar a la economía mediante los muy grandes y crecientes incrementos del gasto y del endeudamiento gratuito, entre comillas, del Estado useño. Con todo lo perjudicial y peligrosa que la mencionada política económica estadounidense ya era, lo peor aún estaba por llegar. Con el advenimiento en el 2020 de la epidemia del coronavirus sintético chino, el Estado useño, lejos de controlar, continuó incrementando la inyección de ingentes cantidades de dólares falsos a la economía del país. De esta manera, para finales del 2021,
la economía de los USA ya se encontraba en un inquietante mal estado, afectada de una aguda escasez de energía y otros bienes de primera necesidad y de una tasa de inflación creciendo aceleradamente. Había que hacer algo, y pronto. Según el reportaje del periódico sueco, el diagnóstico y el tratamiento de la economía estadounidense, concebidos por los cerebros del mal, entre comillas, de la RAND, para aquel momento, eran: 1. A partir del 2022 y en adelante, la economía de los USA iba a entrar en un período prolongado de estanflación, palabreja técnica esta queriendo significar recesión económica con descenso del consumo, más inflación. 2. Una realidad económica así de negativa iba a disparar los niveles de insatisfacción del electorado useño, con unas consecuencias potencialmente muy malas para el futuro de la administración progre globalitaria de Joe Biden. 3. La única alternativa viable al corto plazo, y a la vez relativamente libre de la necesidad de imponer contraproducentes sacrificios al pueblo estadounidense, era la recepción de unos muy importantes aportes de capitales financieros e inversiones extranjeras hacia la economía nacional. 4. Debido al ya muy prolongado proceso de desindustrialización sufrido por el país, en favor principalmente de la República Popular China, este proceso de inversión extranjera debería de focalizarse en el sector industrial estadounidense. 5. El único lugar del mundo lo suficientemente rico, y a la vez lo suficientemente lacayo de los USA, para aportar tales niveles de inversión, y a cambio de pocas contrapartidas, era la Unión Europea. Cierto era que los USA habían, en líneas generales, fomentado a la economía europea desde los tiempos del Plan Marshall de la Segunda Postguerra Mundial. Pero, similarmente al granjero que sobrealimenta a su oca en el corral, a costa de sus gallinas ponedoras, para luego sacrificarla, sin más miramientos, en beneficio de su cena de Navidad, igualmente había llegado la hora de que los USA tornaran su anterior comportamiento protector y benefactor respecto a Europa Occidental en uno nuevo, ahora depredador, ante la razón de fuerza mayor de tratar de revertir, o al menos de retardar, el cada vez más evidente y más próximo destino de los USA de ser removidos del predominio global, y sin más miramientos, por la República Popular China o por la India, debido a que, en el escenario de una confrontación entre estas dos superpotencias, no le iba a quedar más opción, como tercero minoritario en discordia, que apostar por una o apostar por la otra. 6. La salida de la Unión Europea del Reino Unido después de su tan prolongado Brexit, entre comillas, había, de hecho, disminuido la influencia de los USA sobre la Unión Europea al privarlo, ahora, del punto de apoyo que anteriormente le proporcionaba su aliado tradicional. 7. Era preciso recuperar el control de la Unión Europea, y pronto. Existía el riesgo creciente de que Alemania, ante la falta del importante contrapeso del Reino Unido, incrementara aún más su preponderancia en la Unión Europea y a continuación se aliara con Francia para constituir un nuevo núcleo duro con vocación europeísta. Con el tiempo, otras economías industrializadas de Europa tales como Italia, Holanda, Suecia, etc., se verían abocadas a integrarse a este núcleo, posicionando así el centro de gravedad de la Unión Europea en la zona ocupada por Francia y Alemania, el área tradicionalmente más industrializada y políticamente más influyente del continente, si ya no se toma en cuenta a Inglaterra. 8. Si el proceso recién descrito se dejara prosperar, entonces sería solo cuestión de tiempo para que esta nueva Europa, entre comillas, terminara aliándose con la Federación Rusa, la que no en vano, y bajo la dirección de Vladimir Putin, llevaba ya 20 años tratando de desarrollar sus vínculos comerciales y de camino políticos con Europa y principalmente con Alemania. 9.
Si una coalición como la recién descrita llegara a consolidarse, significaría que la muy potente industria alemana podría ahora acceder, en términos privilegiados, a las ingentes materias primas rusas, la superpotencia mundial de los recursos naturales. Una tal coalición crearía en Centro Europa una nueva superpotencia industrial, financiera, política, y con la ayuda de los rusos, incluso militar, que sería capaz de competir de tú a tú con los USA por el control de Occidente y hasta del mundo. En tal caso, unos USA en decadencia, en la opinión de bastantes, desde el final de la presidencia de Ronald Reagan, ya no tendrían ni siquiera que esperar a que unas crecientes superpotencias China e India los removieran del cetro mundial, al que habían ascendido en 1991 y que durante 3 décadas les habían permitido hacer y deshacer, a su antojo, en lugares tales como la ex-Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, etc. En tal caso, ya se ocuparía de ponerlos en su sitio la antigua criada, ahora respondona, de una superpotente Europa nacionalista. 10. Ante semejante posible escenario, es comprensible que los burócratas supremacistas del Departamento de Estado y otros centros del poder en los USA, los ahora denominados neocons, entre comillas, se hayan puesto muy inquietos desde hace ya unos años, y parece ser que optaron por escoger a los cerebros de la corporación RAND para concebir un plan de acción para evitarlo. 11. Y los cerebros de la RAND pensaron y concibieron. Lo primero que había que hacer era privar a Alemania de la energía y otras materias primas vitales para su industria y que hasta el presente le había proporcionado, a precios y condiciones superiores a los de la competencia, la Rusia de Vladimir Putin. 12. Puesto que los USA eran incapaces de competir con los rusos para satisfacer estas necesidades energéticas y de materias primas de Alemania, lo más pragmático era poner a pelear a los alemanes contra los rusos. 13. Para conseguir el objetivo del punto 12 había que desatar una nueva guerra proxy, esta vez lo más cercana posible, simultáneamente, a Berlín y a Moscú. Ese lugar era la Ucrania hipernacionalista, por no decir filonazi, y rusófoba, de Volodymyr Zelensky. No en vano, desde poco después del colapso de la Unión Soviética en 1991, personajes y entidades tales como, primero, George Soros, y después el propio Departamento de Estado de los USA, habían estado sembrando cizaña entre los ucranianos, hasta que con el golpe de Estado a Víktor Yanukovych del Euromaidán en el 2014, consiguieron colocar en el poder en Kiev a un régimen hipernacionalista y fuertemente rusófobo, al mando de un capo de la oligarquía corrupta ucraniana, Petro Poroshenko. 14. Para comenzar hacia el objetivo del punto 13. Fue que Joe Biden empezó, recién subido al poder en enero de 2021, a acusar públicamente a Vladimir Putin de asesino, como ha quedado recogido en la hemeroteca del Internet. 15. Para continuar hacia el objetivo del punto 13 fue que la administración demócrata de Joe Biden desvinculó a los USA de Afganistán, mediante una retirada mal planificada y peor ejecutada en agosto del 2021, con el objeto de tener las manos libres para comprometerse en una ya planificada nueva guerra proxy, ahora en Ucrania. 16. Para forzar los acontecimientos hacia el objetivo del punto 13. Fue que la administración demócrata de Joe Biden comenzó a tentar abiertamente a Zelensky con un ingreso facilitado y acelerado a la OTAN. Los cerebros de la RAND pronosticaron que tal provocación, que pisoteaba descaradamente todas las líneas rojas trazadas por Putin desde hacía ya años, colocaría a Rusia entre la espada y la pared, forzándola a intervenir militarmente en una Ucrania manifiestamente rusófoba, y que llevaba ya 8 años machacando a sus propios paisanos ucranianos rusófilos del Donbass, y antes de que su ingreso en la OTAN la convirtiera en un enemigo mucho más peligroso. 17.
Una vez iniciada la intervención rusa en Ucrania, el plan de la RAND se bifurcaba en pos de dos objetivos fundamentales. 17.1. En primer lugar, provocar la salida del poder de Vladimir Putin y la destrucción de su gobierno, para sustituirlo por algo parecido a como fueron el de Mikhail Gorbachov o el de Boris Yeltsin. Débiles, desnortados y consecuentemente fáciles de manipular mediante la mentira, la extorsión o el soborno y, como siempre, todo vestido en los ya trillados disfraces de la libertad, la autodeterminación y sobre todo la democracia, todas entre comillas. Una vez conseguido este objetivo, los USA podrían acceder al usufructo privilegiado de la energía y las materias primas rusas en detrimento de Alemania, en una clásica maniobra de «quítate tú, para ponerme yo». Esto, lógicamente, incrementaría mucho el poder estratégico de los USA frente al mundo y sobre todo ante su actual, gran y verdadero rival, la República Popular China. Esto también abriría la puerta para darle finiquito al trabajo que quedó inconcluso en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Desmembrar a la Federación Rusa en una nueva serie de repúblicas ahora ex-rusas, entre comillas, más o menos enfrentadas entre sí, y lo bastante corruptas, como para ser manipuladas por los USA y sus aliados más cercanos. 17.2. Para conseguir el objetivo 17.1. Se procedería a arruinar a la economía rusa mediante una serie de restricciones y sanciones económicas severas y bien planificadas desde hacía ya bastante tiempo. La consecuente aguda depresión económica provocaría en el país una serie de protestas y revueltas sociales, convenientemente promovidas y financiadas a través de la CIA y sus agencias aliadas, de intensidad creciente y que, eventualmente, culminarían en un golpe de Estado contra Putin y su gobierno. Para esto sería muy importante la colaboración obediente de la Unión Europea en contra de su antiguo proveedor de energía y materias primas. 17.3. También, para conseguir el objetivo 17.1, se procedería a arruinar la reputación internacional de Vladimir Putin y de su gobierno, acusándolo de totalitario, antidemocrático, liberticida, invasor, asesino, etc., y adicionalmente la de Rusia, la de su cultura, y la de todo aquel, o aquello, que sea o que huela a ruso, fuera de Rusia. Para esto sería primordial el bombardeo constante de la población de los USA, la de sus aliados y la de sus lacayos, con toda la basura rusófoba que fuera capaz de generar la triple M progre. 17.4. En segundo lugar, recuperar el control de Europa hasta llevarlo a un nivel equivalente al que los USA habían ejercido durante los días del Plan Marshall de la Segunda Postguerra Mundial. Mediante la consecución de este objetivo se desactivaría el peligro de que los procesos y las circunstancias descritos en los puntos 7, 8 y 9 pudieran llegar a darse en la realidad. 17.5. Para recuperar el control de Europa del punto 17.4, lo primero por hacer sería debilitarla económicamente. Siendo la industrial Alemania la denominada locomotora de Europa, entre comillas, el ataque económico debería de concentrarse contra ella. Para ralentizar la industria alemana habría que empezar por privarla de sus materias primas, y particularmente, de su energía. Para despojar a la industria alemana de su energía habría que empezar por privarla del carbón, del petróleo y, por encima de todo, del gas que hasta el presente había estado importando en muy buenas condiciones de precios y fiabilidad desde la Federación Rusa. Para privar a Alemania del gas ruso habría que empezar por destruir los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Como efectivamente fue llevado a cabo, según opina la mayoría, por los USA, directamente o a través de subcontratistas, entre comillas, el 26 de septiembre del 2022. 17.6. La desactivación de la industria alemana sería, además, un paso inicial preciso en pos del objetivo fundamental del plan de la corporación RAND,
para el refinanciamiento y la reindustrialización de la economía estadounidense mencionadas en los puntos 3, 4 y 5. 17.7. Para recuperar el control de Europa del punto 17.4, no bastaría con desindustrializarla y degradarla a una economía de servicios dependiente de intereses extranjeros. También sería preciso someter a la dirigencia de la Unión Europea al dominio de los dictámenes de los USA. Esta constituiría una parte crucial del plan, ya que durante la planificada guerra de sanciones contra Rusia sería necesaria la absoluta obediencia, sin fisuras, europea. Pero estas sanciones contra su antiguo socio comercial, inevitablemente, también causarían severos perjuicios a la propia economía europea, al privarla del grueso de sus fuentes de energía y de materias primas. Esto, a su vez, ocasionaría en Europa una severa crisis económica, con rápidos incrementos del desempleo, la inflación y la pobreza generalizada. Esto, consecuentemente, ocasionaría un creciente malestar social en la población europea. Las protestas contra los políticos de Bruselas, encabezados por ese regalo envenenado que nos dejó la Angela Merkel en la calamidad de la Ursula von der Leyen, los eurodiputados a sueldo de George Soros del Parlamento Europeo y los propios gobiernos nacionales locales, se multiplicarían. Esto, a su vez, ocasionaría una creciente disidencia y fracturación internas en la Unión Europea. Esto, finalmente, pondría en peligro de llevar al fracaso los planes de los USA de derrocar a Putin y de arruinar a Rusia mediante su planificada guerra de sanciones. Peor aún, podría impedir que los USA consiguieran consolidar su poder sobre Europa. Consecuentemente, serían imprescindibles unas élites políticas, tanto en Bruselas como en las naciones europeas, desnortadas, cobardes, progres, y consecuentemente fáciles de manipular mediante la mentira, al cargo de la Triple M progre, la extorsión, al cargo de la OTAN y las tropas useñas estacionadas en Europa, o el soborno, al cargo de la plutocracia globalista hipermillonaria, y como siempre, todo vestido en los disfraces de la libertad, el progreso, y sobre todo, la democracia. 17.8. A la vista de los puntos 17.5 y 17.7, es razonable enunciar que Donald Trump pecó de ingenuo cuando advertía a los políticos de la Unión Europea acerca del peligro de depender más de la cuenta de la energía, y particularmente del gas ruso, en vez de desarrollar sus fuentes energéticas propias o, al menos, tratar de diversificar sus importaciones. Pero en vez de apercibirnos de esta creciente debilidad estratégica, los europeos optamos por seguir, y por elevar al poder, a políticos progres incompetentes, cuando no traidores al servicio de la logia progre globalitaria, como Angela Merkel, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Pedro Sánchez, o Mark Rutte, entre muchos otros, y además, preferimos aceptar como veraces la sarta de mentiras acerca de Trump, del clima, de la inmigración, del coronavirus y sus vacunas, de la geopolítica, etc., constantemente trompeteadas por la Triple M progre, al servicio de los amos del cortijo, entre comillas. Cada pueblo tiene el alcalde que se merece. 17.9. Una vez detenida su locomotora alemana y degradada la economía europea a una de, básicamente servicios, dependiente de intereses extranjeros. Una vez asegurado el control de la política europea, expulsando del poder a todos sus políticos del bando patriota, el plan de la corporación RAND podría ya proceder hacia su objetivo final y fundamental. Trasvasar la mayor cantidad posible de capitales europeos para contribuir a la refinanciación y la reindustrialización de la economía estadounidense, todavía resentida desde la crisis económica del 2008. Esta etapa final también se bifurcaría en pos de dos objetivos fundamentales. 17.10. En primer lugar,
abrir las puertas de los USA a todos los capitales, particularmente los industriales, que tuvieran interés en escapar de Europa para trasladar y reinstalar sus medios de producción en territorio useño, ofreciéndoles importantes facilidades en términos financieros, fiscales, regulatorios, de infraestructuras, de servicios públicos, etc. 17.11. En relación con el punto 17.10, es interesante hacer notar que una tal iniciativa ya ha sido puesta en marcha por la administración de Joe Biden, y le han puesto de nombre Ley de Reducción de la Inflación. Nosotros reconocemos la sensatez de esta medida en el contexto presente. La única crítica que le haríamos se limitaría, de momento, a su nombre. Esta medida no pretende reducir la inflación, sino todo lo que ya hemos explicado. Lo de reducir la inflación, entre comillas, es solo un calificativo que tenga un sonido agradable a los oídos de la clase obrera y el sindicalismo estadounidense. Si la administración de Joe Biden deseara, de veras, reducir, y hasta acabar con la inflación en los USA, le bastaría con reducir drásticamente, o detener del todo, la creación de las ingentes cantidades de dólares falsos introducidos a la masa monetaria useña, al menos desde los tiempos de la administración Obama, a partir de la crisis del 2008, y exacerbada durante la crisis del coronavirus. 17.12. En relación con la ya mencionada Ley de Reducción de la Inflación, también es interesante añadir que está diseñada para fomentar, de una manera muy especial, la inversión en, y el trasplante de, tecnologías e instalaciones para la generación de las denominadas energías verdes, entre comillas, en los USA. Si no fuera por sus nefastas implicaciones respecto a Europa, sería jocoso que unos políticos estadounidenses, dispuestos a traicionar y sacrificar a sus viejos aliados europeos, con tal de tratar de salvar sus propios traseros, pudieran estar, a la vez, preocupados por el porvenir del planeta Tierra. Así de hipócritas y de cínicos son los políticos progres. 17.13. En segundo lugar, abrir las puertas de los USA a todos los profesionales de alto nivel europeos que optaran por acompañar al trasvase industrial de Europa hacia los USA, o a todos los jóvenes cerebros europeos que quisieran huir de sus lugares de origen por el temor ante la muy severa recesión socioeconómica que los expertos ya están pronosticando para Europa, y que podría prolongarse hasta durante una década. 17.14. En resumen alegórico. Parece que ha llegado la hora de que la estúpida y obesa oca europea sea sacrificada en aras del beneficio del que contribuyó una vez a engordarla, el tío Sam. 18. Contemplando todo el recorrido del plan de la corporación Rand, es ahora posible realizar una estimación de su desarrollo al momento actual, teniendo en cuenta que al estarse tratando de acontecimientos en pleno desarrollo, las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, y sin previo aviso. 19. El objetivo del punto 13 ha sido alcanzado. Ucrania y Rusia se encuentran actualmente en estado de guerra. Además ha quedado registrado para la historia que las hostilidades fueron desencadenadas por la Federación Rusa el 24 de febrero del 2022. 20. El objetivo del punto 17.1 no ha sido alcanzado todavía. Vladimir Putin continúa al mando de la Federación Rusa y su gobierno permanece estable. Un síntoma de esto es que las figuras más importantes de su gobierno continúan en sus cargos, tales como el ministro de Asuntos Exteriores, o canciller, Sergei Lavrov, el portavoz Dmitry Peskov, o el ministro de Defensa Sergei Shoigu. Otro síntoma es que las protestas multitudinarias, entre comillas, inventadas por la Triple M Progre, y seguramente fomentadas y financiadas por la CIA, aún no se han producido. Al menos por el momento, parece que el pueblo ruso se encuentre determinado a culminar el asunto del conflicto en Ucrania como Dios manda, obligando, por la fuerza de las armas, a los USA, a sus aliados,
y a sus lacayos a que acepten que los límites de la OTAN no llegarán hasta los de la Federación Rusa. Entre ambas existirá un territorio tapón. 21. El objetivo del punto 17.2 tampoco ha sido alcanzado todavía. Las sucesivas tandas de sanciones económicas impuestas sobre Rusia por los USA, sus aliados y sus lacayos aún no han sido capaces de destruir a la economía de guerra rusa, que continúa funcionando correosa y testarudamente. En cambio, y paradójicamente, estas sanciones han tenido y continúan teniendo un efecto boomerang, entre comillas, que ha perjudicado y continúa perjudicando a la alianza antirrusa, y particularmente a los lacayos europeos de los USA, sometidos al desgobierno progre con base en Bruselas y al cargo de la calamitosa Ursula von der Leyen. 22. El objetivo del punto 17.3 ha sido alcanzado parcialmente. Si bien la campaña difamatoria de la Triple M Progre no ha podido convencer, todavía, a los gobiernos de las naciones, generalmente, fuera del ámbito de la OTAN, tales como la China, la India o incluso el Japón, y bastantes africanas, asiáticas e iberoamericanas, de ponerse en contra de la Rusia de Putin, sí que ha conseguido crear una rusofobia más o menos generalizada en Europa y en la América y la Oceanía anglosajonas. En línea con lo anterior, Ursula von der Leyen acaba de anunciar la intención de la Unión Europea de crear un tribunal internacional especial, regido bajo las directrices de las Naciones Unidas y con el objetivo de juzgar al presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra. Abrigamos nuestras dudas acerca de la efectividad que semejante y estrafalaria iniciativa unilateral europea pueda tener sobre las naciones neutrales con Rusia. Sin embargo, bastantes analistas independientes están comenzando a decir que tal medida es solo un paso previo hacia el verdadero objetivo de retorcer la legislación internacional referente al bloqueo, o congelamiento, entre comillas, de los activos financieros de las naciones sometidas a sanciones económicas, tales como las impuestas sobre Rusia por la Unión Europea, para poder proceder después, bajo un manto más o menos legal, a incautarlos, a expropiarlos o, dicho en el lenguaje común y corriente, a robárselos. Nos estamos preguntando ahora acerca de lo que estarán pensando los dirigentes de todas las naciones extracomunitarias que tengan activos financieros bajo el control del gobierno de Bruselas ante semejante iniciativa. Para tratar de maquillar este robo que está tratando de cometerse, Ursula von der Leyen ha declarado también que tales dineros rusos, según ella 320.000 millones de euros, van a ser dedicados a contribuir a la reconstrucción de la futura Ucrania de la posguerra, que según ella asciende, actualmente, a 600.000 millones de euros. Pero nosotros no podemos evitar volvernos a cuestionar acerca de qué proporción de tales fondos serán empleados en el beneficio real del pueblo ucraniano. 23. El objetivo del punto 17.4, de recuperar el control de Europa y de impedir que pueda, algún día, llegar a constituirse en un rival económico, político y hasta militar de los USA, si bien no se ha terminado de cumplir, resulta evidente en su progreso, ante la creciente ruina económica europea y el insólito comportamiento lacayuno de la élite política de Bruselas y de la mayoría de los políticos nacionales. 24. El objetivo del punto 17.5, de debilitar a la economía alemana privándola, principalmente, de sus fuentes de energía segura y barata, puede considerarse alcanzado a la vista de ejemplos como los siguientes. Primero, se estima que en el momento presente un 70% de las necesidades energéticas alemanas se están satisfaciendo quemando carbón, el más sucio, entre comillas, de los combustibles fósiles, y en escandaloso contraste con la Alemania ecosostenible, cubierta de prados verdes y florecillas de colores, y arrullada con el trino de los pajaritos en los árboles, de los sueños de colegiala ingenua de la Angela Merkel. Como reza el refrán: más enseña la necesidad que la universidad. Segundo,
la desactivación mediante sabotaje terrorista de los gasoductos ruso-germanos Nord Stream 1 y 2, perpetrado o mandado a hacer por esa potencia que todo el mundo sabe quién es, pero que ningún político, ni alemán, ni europeo, se atreve a denunciar. 25. El objetivo del punto 17.7, de asegurarse de que las élites políticas europeas permanezcan saturadas de personajes progres, cobardes y traidores, está conseguido, al menos en la actualidad, y para convencerse basta con ver el siguiente segmento de video de la conferencia de prensa del Olaf Scholz y el Joe Biden. Well, I'll take a couple questions each. Reuters, Andrea, you got the first question. Thank you, Mr. President, and thank you, Chancellor Scholz. Mr. President, I have wanted to ask you about this Nord Stream project that you've long opposed. You didn't mention it just now by name, nor did Chancellor Scholz. Did you receive assurances from Chancellor Scholz today that Germany will, in fact, pull the plug on this project if Russia invades Ukraine? And did you discuss what the definition of invasion could be? And then Chancellor Scholz, wenn ich Sie fragen darf, if I may ask you, Chancellor Scholz, you said there was some strategic ambiguity that was needed in terms of sanctions. I just wanted to know whether the sanctions you are envisaging and the EU is working on, and the US as well, are already finished, finalized, or is there still work ongoing? And you're not really saying what the details are. Is that just an excuse for Germany maybe to not support the SWIFT measures? Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Thank you very much for your question. I want to be absolutely clear. We have intensively prepared everything to be ready with the necessary sanctions if there is a military aggression against Ukraine. And this is necessary. It is necessary that we do this in advance so that Russia can clearly understand that these are far-reaching, severe measures. It is part of this process that we do not spell out everything in public, because Russia could understand that there might be even more to come. And at the same time, it is very clear we are well prepared with far-reaching measures. We will take these measures together with our allies, with our partners, with the US, and we will take all necessary steps. You can be sure that there won't be any measures in which we have a differing approach. We will act together, jointly. This is a good idea to say to our American friends, we will be united, we will act together, and we will take all the necessary steps, and all the necessary steps will be done by all of us together. Today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it, you haven't mentioned it. As I already said, we are acting together. We are absolutely united, and we will not taking different steps. We will do the same steps, and they will be very, very hard to Russia, and they should understand. You recognize someone now, Chancellor? 26. El objetivo final del plan de la RAND, del punto 17.9, de refinanciar a la economía de los USA con capitales europeos fugados, aún no está conseguido, pero la administración Biden ya está adelantando camino con su recién promulgada ley de reducción de la inflación, que, como ya se ha dicho,
fundamentalmente no tiene mucho que ver con la inflación, sino con la promoción del trasvase de los capitales, sobre todo los industriales, desde Europa hacia los USA. La reacción europea ante esta traición del amigo americano, por el momento, no ha pasado más allá de alguna declaración de la Ursula von der Leyen acerca de la intención de establecer algún plan de incentivos europeo simétrico al de la Ley de Reducción de la Inflación useña, para tratar de minimizar sus efectos dañinos. O alguna visita del Emmanuel Macron a los USA para entrevistarse en persona con Joe Biden acerca de supuestamente este mismo asunto. Nosotros opinamos que, en estos momentos, debe de haber más de un empresario industrial europeo cavilando acerca de cómo sacar su dinero y sus activos de una Europa que se encamina hacia la pobreza y la irrelevancia, para que puedan revitalizarse trasplantados en otras tierras más fecundas. Pero, ¿por qué hacerlo en los dominios de los que están perdiendo la partida, si se puede también optar por los dominios chinos de los que la están ganando? Que cada quien saque sus propias conclusiones. El Poisson.